Vamos a orar, hermano. Señor, te agradecemos que estés con nosotros, no solamente en este lugar que es consagrado a ti, Padre, en la que la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros, sino estás en nosotros. Guíanos a través de esa presencia y que sea, Señor, quien hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. En la Biblia hay varios nombres que se repiten porque eran comunes en la cultura hebrea, los griegos en aquella época. ¿Se imagina usted cuántos nombres hay en la Biblia? No, arriba de 2000 nombres. 2000 nombres que están asignados a más de 1700 personas, porque en algunos casos había quienes se repetían los nombres. ¿Se acuerda usted de algunos nombres que hay en la Biblia que se han repetido? A ver. Juan, Pedro, Simón, ¿algún otro? ¿Mande? Jesús, María, ¿algún otro? ¿No? Judas, Pablo. Fíjense que un mismo nombre puede referirse a varias personas. Algunos personajes tienen más de un nombre, diferentes traducciones, su nombre en hebreo, en griego, en latín, solamente cambia la forma. A veces no está clara, pero si se trata de una persona distinta o es la misma. Por ahí muchas veces nos confundimos. ¿Cuántos Juanes hay? ¿Cuál es el otro nombre de Simón Pedro? Le voy a sacar las estrellitas ahorita para ir. ¿El otro nombre de Saulo? Perfecto. ¿De Abraham? Abraham. ¿De Jacob? Israel. No traigo tantas estrellitas, mis hermanos, así es que. ¿El de Ananías? Voy a empezar a quitar estrellitas. ¿El de Misael? ¿El de Azarías? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Los nombres eran babilonios y el otro nombre era hebreo. Todos los encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 7. José, por ahí un José también en Génesis que tenía otro nombre. Sfanat Panea, Génesis capítulo 41. Y si encontramos nombres repetidos: José, María, Jacobo, Santiago, Judas, Simón, Juan, José. José, por ejemplo, es el que encontramos en el Éxodo, ahí que fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto. José, que es el padre terrenal de Jesús. Marías, por ahí encontramos, ¿cuántas Marías? 3, María la madre de Jesús, María Magdalena, María de Betania, Jacobo, que es Santiago, Jacobo el apóstol, el hermano de Juan, Jacobo el menor, que era otro apóstol, Jacobo, que fue un líder en Jerusalén, Judas Iscariote, ¿y quién? Judas Tadeo, Simón Pedro, Simón el celote, Simón de Cirene. Y también había otros nombres poco comunes, como Ananías, también de dos personajes que encontramos en la Biblia: Ananías, Azarías, Eliezer, Micaías, Jefté, Benaías, Zacarías, Natán, Eliasama, Serías, y así nos podemos seguir. ¿Por qué se repetían los nombres? Porque algunos tenían su nombre en arameo o en hebreo y otros en griego. Por ejemplo, Tomás en arameo significa gemelo, y su otro nombre era Dídimo, que era en griego y también significaba gemelo. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre griego latín, usado en el mundo romano. Tomás, ya decíamos. Simón Pedro, su nombre es Simón, hebreo, Cefas, arameo, que significaba roca, y Pedro también, que significa roca. Y así encontramos a varios. Juan el Bautista, los nombres de Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Él aparece en los evangelios de Marcos, en Lucas.
Juan, hijo de Zebedeo, que es otro, fue uno de los 12 apóstoles. Él escribió el Evangelio de Juan, lo encontramos en Mateo 10:12. Juan, el padre del apóstol Pedro, dice en el Evangelio de Juan, dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. El nombre de Jonás es la traducción del nombre Ioannes, que quiere decir Juan, así en el original griego se encuentra, y dice, y tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y luego también por ahí encontramos en Hechos, para los que hemos estado estudiando el libro de los Hechos en los jueves, dice por ahí en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos, escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro. Por ahí hay otro Juan. Y luego encontramos a Juan Marcos, también en el libro de los Hechos. Dice también llamado Marcos, no fue apóstol, fue compañero de Pablo y de Pedro y tradicionalmente considerado autor del Evangelio de Marcos. Y lo encontramos en Hechos 12 en el 25, 13:5, 13:5 y 13, en Colosenses, en Timoteo, en Pedro. Y así encontramos diferentes nombres, muchos nombres. ¿Cuál se aprendió ahorita de todos los que dije? Ya me aprendí Pedro, perfecto, mis hermanos. Leímos el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Qué dice el versículo 3? Tenga su Biblia abierta por ahí, mis hermanos. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. Alguien que me ayude a darle lectura con voz fuerte. A este abre y el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Amén. Les llama por su nombre. ¿Usted cree que Dios se confundirá? Y así con los 2000 y estamos hablando de los nombres que encontramos en las Escrituras. En el mundo, ¿cuántos cristianos habrá? ¿Cuántos habrán pasado? ¿Se confundirá el pastor de las ovejas? Claro que no. Porque Dios nos reconoce a cada uno de nosotros por la identidad basada en el oído, en lo que Él escucha, no en lo que tú haces. A menudo pensamos que la vida cristiana se basa en hacernos notar ante Dios, en demostrar que somos dignos de su cuidado. Pero el texto del día de hoy le da vuelta completamente a la lógica, porque la seguridad no nace de lo que nosotros querramos hacer para alcanzar a Dios, sino dice el texto que es de lo que Él conoce de nosotros. Y el nombre es muy importante. En la cultura bíblica el nombre representa la esencia, la historia y hasta las heridas de una persona. Y que el pastor llame por nombre significa muchísimo. Significa no solamente que está cuidando de todos sus hijos, de todo su pueblo, de una iglesia. Está enseñándonos que el Señor no cuida rebaños, cuida personas. Cuida a cada uno de nosotros, porque nos conoce por nuestro nombre. Hay un pequeño detalle, que cuando nosotros intentamos controlar todo, solemos tratar las cosas como si fueran objetos o máquinas que deben de rendir. Pero la seguridad de Dios nos devuelve nuestra condición de personas. Nosotros debemos de soltar ese control, porque aquel que nos guía sabe exactamente quiénes somos y qué necesitamos hoy. Muchas veces nosotros queremos, con un título, con un nombre, con hechos, con actividades, suplir el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. Pero cuando ese título, no solamente académico, sino algunos que están impuestos por los que están a nuestro alrededor, desaparece, a veces para la sociedad nosotros somos invisibles, pero para Dios no. Porque cuando Él se dirige a nosotros, no nos llama diciendo licenciado, arquitecto, el que más trabaja, el que es maestro de escuela dominical, el que está pastoreando, no. Nos llama por nombre y nos dice David, Miriam, Leticia, Efraín, Elizabeth, Juan, María. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, no temas porque yo te redimí,
te puse nombre, mío eres tú. Amén. El Señor conoce las voces de sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 5, que lo tenemos ahí abierto, dice: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen ¿qué? La voz de los extraños. Y el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones, salteadores, y a ellos las ovejas no los escuchan. Jesús menciona extraños, ladrones, salteadores, y muchas veces nos imaginamos a personas físicas que están presentes para hacernos daño, incluso hasta nos las imaginamos con sus cuernitos y su cola puntiaguda. Pero esto muchas veces no es necesariamente que sean personas físicas. Muchas veces son voces internas y externas que nos roban la paz bajo la promesa de una falsa seguridad. El texto dice que las ovejas no ¿qué? No oyen esas voces. A veces son voces que nos hacen apartarnos de la protección y del cuidado del pastor. Voces que nosotros queremos adaptar y nosotros decimos: porque yo soy bueno, porque yo hago las cosas bien. No quiero decir que seamos perfectos, pero nos sentimos. Nos dice que estamos seguros de que nosotros no cometemos errores. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ni aunque buscáramos la perfección y lo llegáramos a hacer, con esa perfección podríamos agradar a Dios. Hay voces también que no dependen de cómo nos sentimos. Muchas voces nos hablan al oído y nos dicen: estás mal, no tienes esto, te falta esto. Y nos preocupa, nos da miedo y nos sentimos inseguros. Hay voces también que son materialistas, que nos enseñan que necesitamos tener para poder sentirnos seguros y ser parte de. Dice el texto bíblico: no amontones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Esa es la voz del materialismo. Nos lo está enseñando Jesús. No está diciendo que mientras más tengamos, más seguros nos podemos sentir. La Escritura nos dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber, qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren a los pajarillos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, ya que ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. La seguridad no está en las cosas que logramos acumular. Y aquí viene lo importante. Dice el versículo 5 del texto del día de hoy: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto se llama discernimiento. Jesús dice que las ovejas huyeron de los extraños porque no conocen su voz. ¿Dejaremos de escuchar esas voces? No. Esas voces estarán siempre ahí alrededor de nosotros. Pero la madurez espiritual no consiste en dejar de oír esas voces, porque ahí estarán presentes, sino en dejar de reconocerlas como una imposición en nuestras vidas. La seguridad aparece cuando decidimos no seguir a cualquier voz que no tenga el tono de amor y de gracia del buen pastor. Mis hermanos, la dinámica de la libertad, dice el versículo 9 que nosotros podemos entrar por él, salir
y hallaremos pastos. Es un movimiento vital para la fe cristiana. Entrar, dice, ¿a dónde entramos, mis hermanos? ¿Se ha preguntado cuando dice el texto que entraremos y saldremos? Dice el versículo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Entrar? ¿Entrar qué? ¿Entrar a dónde? El salmista en el Salmo 15 se preguntaba y decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entrar. ¿En qué momento entramos en la presencia de Dios, mis hermanos? En la oración. En la oración, el día de hoy, en el tiempo de oración, entramos en la presencia de nuestro Dios. Como en la oración comunitaria, tanto en la oración comunitaria como en la oración personal, es que nos refugiemos en esa oración, es que nos refugiemos en la palabra, es donde nosotros recobramos esa identidad y donde nosotros escuchamos la voz del pastor que nos habla por nuestro nombre. Si solo salimos, es decir, si nosotros solamente con lo que Dios nos ha dado salimos y empezamos a dar, nos agotamos y nos volvemos solamente reactivos, tratando de controlar el entorno y todo lo que acontece a nuestro alrededor, y seguramente llegará un tiempo en el que nos vamos a cansar. A muchos pastores llega a pasarles esto. Solamente salen. Salir es el trabajo, la familia, los conflictos. Dios no nos quiere encerrados. Hay quienes solamente quieren entrar delante de Dios en la oración, en la lectura, estar en su presencia, pero nunca salen. Dice el texto que aquellos, dice, que entren por Él serán salvos, entrarán y saldrán. No solamente dice entrarán y permanecerán, entrarán y saldrán. La seguridad de la puerta nos permite ser valientes también afuera. Una fe que no sale al mundo es una fe que tiene miedo. Una fe que no entra al redil es una fe que se disipa, que se pierde. Los pastos se encuentran en ambos lugares, dentro de la puerta, fuera de la puerta. Hay alimento en la intimidad con Dios, pero hay alimento también en la forma en la que nosotros servimos al prójimo. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y este es el ritmo perfecto de la vida: entrar para dormir en paz, salir para vivir confiado. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros queremos mantener el control, ¿cree usted que puede tener una vida abundante? Cuando usted quiere ocupar el lugar de Dios y decir, yo controlo mi vida, yo la domino, yo decido, yo hago, ¿cree usted que tiene una vida abundante? Querer tener todo controlado es pesado, ¿no? Es cansado. Hay que estar pensando siempre en todo, vigilar todo, y esto consume energía. Cuando nosotros decidimos vivir desde la gracia, cuando Jesús nos está ofreciendo una vida abundante, no es que los problemas se vayan o que desaparezcan automáticamente, sino la vida abundante es la presencia de Dios dándonos esperanza, y esta esperanza no depende de las circunstancias. Cuando dejo de intentar ser el pastor de mi propia vida, dejo toda aquella energía que estaba perdiendo en cuidar las cosas y en estar atendiéndolas, las dejo para amar a los que están cerca de mí, para tener una creatividad más abundante, para vivir esa vida de abundancia y disfrutarla sin preocupaciones. Por eso Jesús dice
que todos aquellos que quieren ser pastores de su propia vida, vengan a mí, dice, porque ustedes están trabajados y cargados, porque ustedes quieren dominar su propia vida. Y el Señor Jesús dice, y yo los haré descansar. Es necesario descansar en Él para vivir una vida abundante. Mis hermanos, mis hermanas, la invitación del día de hoy es a realizar un intercambio sagrado. Dios nos ofrece su seguridad a cambio de que nosotros le dejemos el control a Él. No es un intercambio fácil, porque el control nos da una falsa sensación de poder, pero el control es un espejismo que va a terminar con nosotros y terminaremos en soledad y cansados. Y la seguridad que nos está ofreciendo el pastor, en cambio, es un camino en el que vamos a ir acompañados, donde no tenemos que saberlo todo para estar tranquilos, donde no tenemos que hacer todo para vivir tranquilos, donde no necesitamos dominar todo para sentirnos en paz. Que esta semana, mis hermanos, cada vez que sintamos la tentación de cerrar el puño para retener la vida, puedas recordar aquella voz que te está llamando por tu nombre, aquella puerta que está abierta para que tú puedas entrar, descansar, pero para que también puedas salir a vivir esa verdad. Piensa en esta semana, cada vez que amanezca, ¿estaré escuchando la voz del pastor que me ofrece ese cuidado? ¿O estoy queriendo tener el control en todo lo que estoy haciendo? Y esto nos ayudará a decidir cómo manejaremos el día a día. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Dios de paz, confesamos que muy a menudo nos sentimos agotados por intentar sostener el mundo sobre nuestros hombros. Perdónanos porque en muchas ocasiones confiamos más en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras posibilidades, que en ti, en el cuidado que tú tienes por nosotros. El día de hoy queremos elegir la seguridad que tú nos das a través de poder entrar por ti, Señor, que eres la puerta, y queremos dejar fuera el control que queremos tener nosotros de las cosas. Enséñanos a reconocerte entre tanto ruido que hay en el mundo, Señor. Entre tantas cosas, como lo mencionaba hace rato mi hermana, tantas cosas que nos están inundando en el mundo, Señor, que muchas veces nos distraemos y nos olvidamos de que la vida abundante viene de ti, Señor. Sabemos que al entrar en tu presencia hallaremos descanso, y que cuando salgamos al mundo, Señor, lo haremos con la confianza, con la seguridad, con la libertad de aquellos que se sienten amados y que han sido llamados personalmente por su nombre, por el pastor de las ovejas. El Señor no llama rebaños, no dice iglesia, al Mesías vengan. Él dice los nombres de cada uno de nosotros para que entremos por esa puerta, seamos cuidados, guardados, bendecidos y protegidos por Él, pero de la misma manera para que salgamos llenos de Él, para que todo el mundo pueda conocerlo. Gracias, buen pastor, por todo lo que nos ofreces hasta el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.